Y pues hoy estamos aquí con ese buen ánimo, hermanos, de estudiar su palabra, de conocer, como dice nuestro hermano Pong, ¿verdad? Las escrituras, de conocer cuál es esa buena voluntad del Señor, de conocer con el ánimo, hermanos, de comprenderla, de hacerla nuestra, de obedecerla, de vivirla, obviamente, no solamente conocer por conocer, saber por saber y luego dejar. Hoy nuestro hermano Pong nos va a presidir en el estudio de la noche, hermanos. Sean todos bienvenidos. Tenemos un estudio de continuación de la serie de nuestro hermano. Y pues hoy, pues siendo a la hora, hermano, lo menciono, vamos a dar inicio. Dios les bendiga a todos, hermanos. Por aquí me aparecen 18 participantes, hermanos. Imagino que son 18 personas que están conectadas. Hoy hay récord, hermano Pong. Vamos a dar inicio. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Hermano Francisco, ¿nos puede presidir en la oración de introducción para darle paso a nuestro hermano? Venga, hermano. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado siempre sea tu nombre. A esta hora estamos nuevamente delante de su santa y bendita presencia para darle siempre la infinita gracia por darnos la oportunidad siempre de conectarnos por este medio, siempre con ese propósito de escudriñar, de aprender más de su santa y bendita palabra. A esta hora ponemos en sus manos a nuestro hermano Andrés Pong, que va a ser el expositor de su palabra, que le bendiga grandemente, que le ayude a recordar todo lo que él ha estudiado, todo lo que él ha preparado para esta noche, que siempre le dé sabiduría para que con esas palabras fáciles y sencillas nos pueda expresar su voluntad. Bendiciones también para cada uno, que apartamos un poco de nuestro tiempo, que sentimos ese deseo, esa hambre de seguir escudriñando su palabra. Bendice a cada uno, que estamos conectados, que siempre nos guarde y nos proteja. Que a esta hora que vamos a escuchar su palabra, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que la podamos entender, comprender, y que posteriormente la llevemos a la práctica. Bien, denos fortaleza, sabiduría para siempre seguir adelante sirviéndole, a pesar de las situaciones adversas que pasamos, pero le pedimos que sea usted siempre ahí dándonos esa sabiduría, esa fortaleza para seguir sirviéndole como usted se lo merece. A través de Cristo Jesús le damos gracias, se lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Pong, tiene su espacio. Muchas gracias, hermanos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Es un placer estar con ustedes esta noche. Agradezco la invitación para poderles llevar estas lecciones del reino de Dios. Son lecciones que llevan la finalidad, amados hermanos, de que nosotros entendamos mejor acerca de la conexión reino de Dios, iglesia, y hoy veremos también casa de Dios. Pero la finalidad de conocer estas formas es para que podamos ayudar o para que podamos defender, ayudar a aquellos que quieran ser ayudados y defender la palabra de Dios, la verdad, cuando necesita ser defendida, especialmente por nuestros amigos religiosos que van rumbo al premilenio. Pues casi todos son premilenialistas. Ahorita los únicos que recuerdo yo que no son premilenialistas son los testigos de Jehová, porque ellos dicen que el reino fue establecido en 1914, como vimos en la primera lección. Pero de ahí en más todos son premilenialistas, y aún nuestros amigos testigos de Jehová, pues ellos deben de comprender que en 1914 no fue el establecimiento del reino de Cristo, el reino de Dios, de la redención, sino que fue establecido desde el primer siglo, y eso es lo que va a hacer énfasis esta lección en este día, en esta ocasión, el establecimiento del reino de Cristo. En la lección anterior, amados, nosotros pudimos ver los diferentes usos y conceptos
del reino de Dios, por lo cual al aprender a reconocer cada uno de estos conceptos de los que vimos la semana pasada, nosotros sabremos si se refiere al reino de Cristo que va a ser establecido o que iba a ser establecido cuando Él viniera la primera vez, o se refiere al reino de Cristo en el Antiguo Testamento, o al reino de Dios o de Cristo como universal. Y sabemos, amados, que estamos en el reino de Cristo en vida, y la continuación va a ser que vamos a estar en el reino de Cristo eterno. Siempre recordando que nuestra base es Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que el hombre necesita para poder conservar la vida y la lucidez, Dios lo provee si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Uno de esos reinos que estuvimos viendo la semana pasada hace referencia al reino presente, que es el reino de la redención, que empezó en el primer siglo de esta época, y esto indica que el reino ya está entre nosotros. Esto involucra que este reino tuvo un principio, había sido prometido y luego empezó. Nosotros vamos a estudiar en esta ocasión cuándo fue establecido este reino. Estudiosos de la Biblia saben que el reino fue prometido y edificado estando activo. Desde que se edificó está activo, no está dormido, no está esperando un tiempo futuro, sino que desde que empezó este reino está activo. Vamos a ver, amados, el momento preciso de su establecimiento. Y esto dejaría la doctrina del premilenialismo como falsa, por decir que el reino de Dios no ha sido establecido aún, sino que va a ser establecido en un futuro. Por decir que Cristo fue rechazado para establecer su reino en la primera vez que vino, y por eso tiene que venir una segunda vez para establecer el reino por 1000 años. Estos amigos piensan que Cristo fracasó habiendo de edificar el reino en su primer venida, y al no lograrlo, ellos creen que va a venir en su segunda venida para hacerlo. Son muchas cosas equivocadas en la doctrina mencionada, amados. A eso nosotros podemos agregar las diferentes formas de un reino fuera del primer siglo. No vamos a profundizar en ello, pero hay más cosas que pudiéramos ver en esto y extendernos mucho más, pero sería más complejo el entendimiento. Tenemos que ser lo más directo, lo más sencillo posible, pero sin dejar de tocar el por qué hay tanto error en esta interpretación del reino de Dios. Si yo en esta ocasión, amados, puedo demostrar que el reino de Dios fue establecido en el tiempo de los apóstoles, entonces quedará afuera cualquier otra doctrina que diga del reino de Dios después de este tiempo. Recordemos, el tiempo de los apóstoles fue el primer siglo. Después del primer siglo ya no se habla de los apóstoles. Dice en 2 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que se hace cuando con la palabra de Dios se puede comprobar la verdad. Y antes de mostrar el tiempo del establecimiento, quisiera plasmar en las mentes de cada uno de ustedes, hermanos, que la Biblia enseña acerca de la casa de Dios, del reino de Dios y la iglesia de Dios. La Biblia enseña que esos grupos de personas son el mismo grupo. Esos grupos de personas son el mismo grupo. Y vamos a ver el primer punto.
El primer punto nos enseña, amados, de que el reino, la iglesia y la casa de Dios es lo mismo. Vamos a hablar de unas situaciones comparativas para entender un poquito mejor esto. En la palabra de Dios se conoce a los cristianos o a los fieles como hijos de Dios, como los salvos, siervos, hermanos, cristianos, etc. Y para poder entender mejor esto, también podemos ilustrar de que a un hombre en la tierra, a un ser humano, se le conoce como hijo, esposo, padre, proveedor, entrenador, etc. Puede conocérsele de muchas maneras, igual que también a una mujer. A una mujer se le puede conocer como hija, esposa, madre, ama de casa, secretaria, etc. Así de que la gente de Dios, amado, no es de extrañarse que se pueda referir en la palabra de Dios como reino, como iglesia, como casa, como cuerpo, como rebaño, como viña, etc. La idea, hermanos, que establece el punto como factor es que los términos iglesia y reino son usados intercambiablemente por el Señor. Su promesa fue edificar su iglesia, pero en esa misma idea el Señor Jesucristo, cuando dice edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en ese mismo contexto le dice y a ti te daré las llaves del reino, hablándole a Pedro. Y la pregunta es, si Pedro tenía las llaves del reino, ¿cuándo usó las llaves para que la gente entrara a la iglesia? Y la respuesta es sencilla. Pedro está abriendo la iglesia cuando le dice a aquellos como 3,000, arrepiéntase y bautícese para perdón de los pecados en el nombre de Cristo y recibirá el don del Espíritu Santo. Está usando las llaves del reino. Está usando las llaves del reino, pero esas llaves del reino que usó Pedro es también la entrada a la iglesia, porque dice en el versículo 47 de Hechos 2, y el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. O sea, añadir a la iglesia o añadir al reino era la misma acción y era a las mismas personas. Y si no es así, y si no fuera así, entonces, ¿cuándo Pedro usó las llaves del reino? A Pedro le fue dicho también por el Señor, lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es la acción que se lleva a cabo en el reino, según Mateo 16:19. Es muy importante que tenga su Biblia abierta. No estoy leyendo los versículos textualmente, pero usted los puede ver ahí. El mismo Señor Jesús enseñó esta acción en la iglesia, cuando en el capítulo 18 dijo, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con tu hermano. Y luego le dijo, y si no te oyere, lleva contigo 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil o publicano. Jesús usó iglesia y reino de forma alternativa, porque esto que le está diciendo a Pedro, le está hablando del reino de Dios y le está diciendo la iglesia en forma alternativa. Hay muchos que se niegan a la idea de que el reino de Dios esté establecido, pero hay muchas cosas que podemos nosotros ver por lo cual demostramos que el reino de Dios está establecido. Por ejemplo, la mesa del Señor. La mesa del Señor. ¿Cuándo iba a estar presente la mesa del Señor? ¿Y dónde iba a estar presente la mesa del Señor? Bueno, si leemos Lucas 22, del 29 al 30, Lucas 22, del 29 al 30 dice, pues yo les asigno un reino. Fíjese ahí la palabra un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué nos vas a asignar un reino?
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Cuando los apóstoles, amados, como iglesia, recordaron la muerte del Señor Jesucristo, participando de la cena del Señor, estaban comiendo el pan y bebiendo la copa con el Señor, en comunión con Él. ¿Y dónde lo hicieron? Dice aquí, en mi reino. Y ahí van a estar juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es profundo, amados, pero tenemos que entenderlo a estas alturas ya. De que los cristianos en el primer siglo, al momento de ser miembros del reino de Cristo, al momento de ser miembros de la iglesia, estaban juzgando a las tribus de Israel. Y muchas veces nosotros tenemos temor de decir que un cristiano está juzgando, porque tenemos ese tabú de que no juzguéis para que no seáis juzgado. Pero debemos de comprender, amados hermanos, que de la manera en que el humano tiene la idea de juzgar, no es de la misma forma en que Dios tiene el juzgar. Si usted va y le predica el evangelio a una persona, si va a la casa de una persona y le habla del evangelio de Cristo, usted está juzgando a esa persona. ¿Cómo? Sencillamente porque usted ve que esa persona necesita el evangelio de Cristo. Si usted no juzgara, usted no le predicaría el evangelio, porque usted no puede determinar si esa persona necesita el evangelio o no, porque no puede juzgar a esa persona. Pero como la juzga, usted ve que esa persona necesita el evangelio de Cristo. O sea, juzgar es tomar decisiones en pro de hacer algo, amados, en beneficio o en perjuicio de alguien. Usted no puede tomar una decisión si ve a un animal caminando por la calle de decir que es perro o es gato, si no juzga. Usted tiene que juzgar para determinar si es un perro o es un gato. En ese sentido, los apóstoles iban a estar juzgando las 12 tribus de Israel, hermanos, al momento de estar predicando el evangelio. ¿A quién se lo predicaron? Primeramente, a la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces los israelitas dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron culpables, les llegó hasta la médula, hasta los tuétanos. Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Juzgaron los apóstoles a los israelitas? Sí, amén. Porque si no, no les hubieran hablado esta palabra. Ellos eran partícipes en la muerte de Cristo. Y alguien se los tenía que decir así. Dice en Mateo 26, 29 también, amados hermanos. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Dónde bebieron, amados, la cena del Señor? ¿Dónde comieron la cena del Señor los apóstoles? En el reino del Padre. ¿Cómo si todavía no estaba establecido? Pues para que vea, ya estaba establecido. El reino ya estaba establecido porque Cristo estaba ahí teniendo comunión con ellos en el reino del Padre en el primer siglo. Ahora, esto mismo que el Señor Jesucristo dijo que iban a hacer en el reino de su Padre, el apóstol Pablo lo enseñó a la iglesia. Hemos leído en 1 Corintios 1 y 2 de la iglesia de Dios que está en Corinto, y Pablo se está refiriendo a la iglesia en esta carta, y ahí en el capítulo 11, desde el 23 hasta el 30, el apóstol Pablo les da instrucciones en cuanto a la cena del Señor. Es más, les dice, así como ordené en las iglesias de Galacia. La cena del Señor fue ordenada, amados, en la iglesia. Pablo dijo, así como ordené en las iglesias de Galacia, así mismo ustedes también hagan esto cada primer día de la semana. ¿Verdad? Y habla de la cena del Señor a la iglesia, y dijo el Señor Jesucristo, estaré bebiendo esto en el reino de mi Padre.
Entonces, la cena del Señor, amados, tiene un mismo lugar. Y este lugar es doble. Es la iglesia y es el reino de Dios. Donde se toma la cena del Señor es la iglesia y el reino de Dios. El nuevo nacimiento también nos puede ayudar mucho, amados. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, podemos hablar, por ejemplo, el caso de Nicodemo. El Señor Jesucristo ve a Nicodemo, aquel hombre mayor que viene a él de noche, y Nicodemo lo saluda y lo alaba al Señor Jesús. Y Jesús no le dice, gracias Nicodemo por reconocerme, gracias porque hasta ahorita ningún fariseo me había alabado como tú. No. Jesucristo le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no tienes parte en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Nicodemo? Nicodemo tenía que nacer de nuevo. ¿Y para qué? ¿Para qué tenía que nacer de nuevo? Para tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar una vez más al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer de agua y de espíritu, si no, no tienes parte en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, tiene relación con el reino de Dios. La persona empieza a hacer pininos, después de nacer de nuevo, empieza a hacer pininos en el reino de Dios. Pero mire, sorpresa, como el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Primera de Pedro 1, del 22 al 25, por favor. Dice el apóstol Pedro a los hermanos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se fija? ¿Qué dice Pedro? Pedro está hablando del nuevo nacimiento también. Cristo habló del nuevo nacimiento con Nicodemo. Ahora Pedro está hablando del nuevo nacimiento. Dice que son personas que han renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Está hablando a los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera. Les está diciendo, ustedes nacieron de simiente incorruptible. ¿A quién le está hablando Pedro? A la iglesia, hermanos. A la iglesia. Los que habían nacido de nuevo estaban en la iglesia. ¿Se fija? El nuevo nacimiento también tiene este lugar doble, el reino de Dios y la iglesia. Así de que es interesante que nosotros podamos dominar esta situación, porque tanto dato puede ayudar a que personas cambien de parecer en cuanto a que el reino de Dios no ha sido establecido, y para ello tienen que decir que reino e iglesia no es lo mismo, mientras que la palabra de Dios está gritando, hermanos, que es lo mismo. Es lo mismo. Primera Timoteo 3:15, ahí está mal la cita en la pantalla, es Primera de Timoteo 3:15, por favor. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así de que ya estamos conscientes, porque el nuevo nacimiento, la cena del Señor, los que son añadidos a la iglesia, es el reino de Dios, es la iglesia, y ahora dice el apóstol Pablo, la iglesia es la casa de Dios, o la casa de Dios es la iglesia. Así de que reino, iglesia y casa de Dios, hermanos, son los lugares donde son miembros los fieles. Y pudiéramos decir que es un solo lugar, pero con tres identidades: reino, iglesia, casa de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, iglesia, casa y reino de Dios son lo mismo. Hacemos hincapié, recalcamos que reino, iglesia y casa de Dios es el mismo lugar con diferente identificación. Porque, amados, si el reino y la iglesia no son lo mismo, entonces deben de tener alguna diferencia también con referencia a la iglesia, con relación a la cabeza. Si reino e iglesia no son lo mismo, entonces deben de tener alguna diferencia en cuanto a su relación con la cabeza. Vamos a ver ahora cómo Cristo es cabeza del reino y es cabeza de la iglesia. Dice en Hechos 17:7, por favor. Hechos 17:7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y mire cómo dice, otro rey, Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús es el rey del reino, es la cabeza del reino. En Apocalipsis capítulo 1:5 también dice, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así de que Jesús es el rey del reino, es la cabeza del reino, porque un rey es la cabeza, ¿verdad? Y ahora, en cuanto a la iglesia, dice en Efesios 1:22 y 23, ¿usted lo ha leído? Que Cristo es la cabeza. En Colosenses 1:18, también dice que la iglesia es el cuerpo, la cabeza es Cristo. Entonces, así como Cristo es cabeza del reino, es cabeza de la iglesia. Y sabemos, amados, que el Nuevo Testamento contiene las leyes para la iglesia, porque se nos ha sido dada todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, según el apóstol Pedro. Y si el reino tuviera alguna ley diferente, entonces no pertenecerían a la vida y a la piedad, como se dice de la iglesia. Y así como el nacer de nuevo pertenece a la iglesia y al reino, la cabeza también es cabeza del reino y de la iglesia. La cena del Señor está en el reino y está en la iglesia. Y ahora hablando del territorio, el territorio para el reino, ¿cuál es? El territorio para la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el territorio para estas formas de identificar el cuerpo de Cristo? Es el mismo para el reino, es decir, el corazón de cada uno, hermanos. Ese es el territorio del reino de Dios. Ese es el territorio de la iglesia. Dice en Hebreos 8:10, por favor. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Se fija? ¿Dónde iba a escribir su palabra? En la mente, en el corazón. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Note, pues, amado hermano y hermana, no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto a lo que dice Dios de la iglesia, del reino, porque es el mismo territorio, es la misma cabeza para los dos. Y entonces ahora sí, después de haber visto toda esta gran exhibición de textos que nos ayudan a entender que iglesia y reino es lo mismo, ahora sí podemos irnos a el tiempo del establecimiento del reino,
que es el mismo tiempo del establecimiento de la iglesia. Cuando hablamos del tiempo, amados, tenemos que recordar, aunque no queramos, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. El establecimiento de ese reino fue profetizado por cientos de profecías en el Antiguo Testamento que hablan de este establecimiento y del trabajo y de quién iba a ser el que lo iba a establecer y todas estas cosas que mencionan los profetas desde Moisés, desde Génesis, amados. Se nos habla de que la simiente de la mujer, ¿verdad?, vencería a la serpiente. Isaías habló de que la casa de Jehová sería establecida en Jerusalén. Si nosotros leemos, y si quiere apuntarlo, Isaías 2, del 1 al 4, está haciendo referencia a el día que fue establecido el reino de Dios, a el día que fue establecida la casa de Dios o la iglesia. Más tarde, en el capítulo 66, versículos 5 y 8 del mismo libro, Isaías 66, 5 y 8, habla de que iba a haber voz de ruido en la ciudad, iba a haber voz de Jehová que da pago a sus enemigos. Antes de que estuviese de parto dio a luz, hablando de Jerusalén, y allí una nación siendo nacida en un día, hablando de la iglesia, hablando del reino, una nación nacida en un día. Isaías, amados, habló 700 años antes de Cristo. El profeta Daniel habló 450 años antes de Cristo. Mire lo que dijo Daniel en Daniel 2:44, por ejemplo. Daniel 2:44 había hablado de los reyes que representaba aquella estatua, la que había soñado Nabucodonosor, y está hablando de Babilonia, está hablando de los medos persas, está hablando de los griegos, está hablando de los romanos, aunque no lo dice con esos términos, pero esos son los reinos que representan esa estatua. Y dice que en el tiempo del cuarto reino, o sea, en el tiempo del reino de Roma, iba a venir un reino que no tendría fin. Y esto fue una declaración de Daniel, amados, 450 años antes de Cristo, una declaración a futuro, así de que el reino de Cristo no estaba en el tiempo de Daniel, no estaba en el tiempo de Isaías. Juan el Bautista predicó: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, en Mateo 3:1. Entonces vemos que Juan el Bautista predicó el reino de Dios cerca. Jesús predicó el reino de Dios se ha acercado, Mateo 4:17. Así de que el Señor Jesús también predicó como el reino de Dios cerca. Y Jesús enseñó a sus discípulos a orar por la venida del reino en Mateo 6:9. Esta frase tan discutida y tan debatida, hermano, de que si es correcto decir venga tu reino. Fue un mandamiento que Cristo le dio a los apóstoles, les enseñó a orar por el reino. Pero si el reino ya vino, nosotros tenemos que darle un cambio a esa frase. Y si queremos seguir orando por el reino, ya no es pidiendo que el reino venga porque ya vino, pero sí es que Dios bendiga a su reino, que Dios conserve a su reino, que Dios edifique a su reino, que Dios traiga gente a su reino, hablando del reino como ya establecido. Eso es correcto. Pero los apóstoles, en tiempo de los apóstoles, amados, mientras Cristo estaba en vida, el tiempo de los apóstoles, todavía el reino no era establecido. Fue hasta después de que Cristo fue ascendido al cielo, a estar a la diestra del Padre, cuando poquitos días después viene el revestimiento del Espíritu Santo y empieza el reino de Cristo con gran poder en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Y eso era lo que Cristo había dicho. De cierto les digo que muchos de los que están ahora viviendo no morirán sin haber visto el reino de Dios venido con poder. Está refiriendo a ese evento
del día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo, del día de Pentecostés del primer siglo. Los apóstoles predicaron que el reino estaba a la mano, Mateo 10:17. Jesús prometió: edificaré mi iglesia y daría a Pedro las llaves del reino, como hemos visto. Y todo esto, hermanos, estaba del 30 al 33 después de Cristo. Hablando de los años, del 30 al 33 después de Cristo estaba esto. Así que, amados, los miembros de la iglesia en el primer siglo permitieron o fueron partícipes del reino, ya no como a futuro cercano, sino del reino ya existente. En el año 33 después de Cristo fue establecido el reino, y a partir de ahí ya no se predicó del reino de Dios, del reino de Cristo, como algo que vendría, sino que se predicó de ello como de algo que ya estaba en vigencia. Por eso leemos en Hechos 2:47 que el Señor Jesucristo añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y eso fue en el año 33 después de Cristo. Y en Colosenses 2:13 encontramos de que se añadían al reino del amado Hijo de Dios. Saulo de Tarso asolaba la iglesia en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Bueno, la iglesia ya estaba establecida, ¿verdad? Si no, Saulo de Tarso no podría asolar a la iglesia. Los asolados predicaban las nuevas del reino. O sea, como miembros de la iglesia predicaban las nuevas de la iglesia, las nuevas del reino. Hechos 8:12. Dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que Felipe ya estaba en Samaria predicando el reino de Dios establecido, y hombres y mujeres se añadían. Pudiéramos hablar de fechas para dejar bien establecido de que el reino de Cristo fue establecido en el primer siglo, recordando siempre, como en Hebreos capítulo 12, versículo 28, que dice, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo prometido en Daniel 2:44, aquí en Hebreos 12:28, que se escribió como en el año 63 después de Cristo, se habla como ya establecido, como ya existente. Interesante, ¿no? Así de que el reino ya establecido también se menciona cuando el apóstol Pablo, ahorita citábamos primero a los Corintios capítulo 11, del 23 en adelante, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que haga lo mismo que él ordenó en las iglesias de Galacia. Era el año 57 aproximadamente después de Cristo. Así que Pablo en el año 57 aproximadamente está hablando de la iglesia ya establecida y le está dando ordenanzas a la iglesia, y ya vimos que la cena del Señor iba a estar en el reino de Cristo. Así de que cuando Pablo está mandando esto, ya da por hecho el establecimiento del reino de Cristo. Pablo afirmó que Dios trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y esto fue en el año 62 aproximadamente después de Cristo. Timoteo, el joven Timoteo, fue enseñado a comportarse en la casa de Dios, la cual es la iglesia, aproximadamente en el 65 después de Cristo. Y mire esto, Juan el apóstol estaba en el reino. Fíjese, Juan el apóstol estaba en el reino. Según leemos allí en
Si usted me acompaña en el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿En dónde, Juan? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así de que Juan era copartícipe con los demás hermanos en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Y cuándo fue esto? Juan está escribiendo esto aproximadamente a mediados del año 90 después de Cristo. Estamos hablando del 95, 96 después de Cristo. Todas estas declaraciones en las Sagradas Escrituras por estos hombres de Dios nos enseñan de una manera clara, a menos de que creamos que la Biblia cuenta mentiras, de que el reino de Dios ya estaba establecido, de que la iglesia ya estaba establecida. O sea, no hay ni vuelta de hoja, amados hermanos, de que la iglesia fue establecida en el primer siglo. El problema es que necesitamos entender que cada vez que hablamos de la iglesia estamos hablando del reino de Dios. Así de que el reino de Dios fue establecido y después ya de haber sido establecido se menciona como ya existente, ya no a futuro, sino como ya existente. Cuando el Señor Jesucristo fue ascendido, el reino no estaba todavía, sino que fue en el Pentecostés, en el día de Pentecostés, que cerca de 3,000 personas fueron adheridas a la iglesia o el reino, y entonces vino a existir entre la ascensión y el tiempo en que él adhería a la iglesia, el reino fue establecido. Sería imposible, amados, que el Señor Jesucristo adhiriera a la iglesia si no existía. Y esto nos enseña que cada profecía se cumplió en el día de Pentecostés en cuanto al establecimiento del reino. Podemos meditar en algunas frases que encontramos de Isaías. Por ejemplo, dice Isaías en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: en los últimos días. Y luego cuando vemos en Hechos 2:16, se está haciendo referencia a la profecía de Isaías, que gente de diferentes partes del mundo estarían ahí. En Hechos 2:5 también. En Isaías capítulo 66, versículos del 5 al 8, nos recuerda 4 cosas cumplidas. En Hechos 2, versículo 2, voz de ruido en la ciudad, voz de Jehová, que da pago a sus enemigos. Antes de que estuviese de parto dio a luz una nación en un día. Y así, amados, podemos hablar del Daniel nuevamente para hacer hincapié ya para concluir. Daniel hablando de la cabeza de oro, hablando del imperio neobabilónico, del imperio caldeo, hablando del pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, hablando del vientre y de los muslos de esta estatua gigantesca que soñó Nabucodonosor. Se habla del imperio griego, y cuando se habla de las piernas y pies de hierro, se habla del imperio romano, el cual se dividió porque no solamente era de hierro, sino que estaba mezclada con barro, y la piedra cortada sin manos humanas representan el reino de nuestro Señor Jesucristo, según la profecía de Daniel 2:44. Así de que la conclusión, amados hermanos, hermanas y amigos que van a oír esto: el reino de Dios ha sido establecido en el año 33 después de Cristo. Cristo le dejó las llaves del reino a Pedro, y cada vez que se habla del Evangelio, cada vez que usted escucha el Evangelio, se está abriendo el reino para que usted entre. La pregunta es, amado amigo, ¿le gustaría entrar? ¿Le gustaría pertenecer al reino de Cristo? La siguiente lección va a ser el trabajo en el reino de Dios, pero para poder trabajar en el reino de Dios tenemos que entrar al reino de Dios. Hermanos y hermanas están adentro del reino de Dios trabajando.
Pero si usted no ha venido, usted necesita venir a Cristo para pertenecer a ese reino. Así de que, amados hermanos, agradeciendo siempre su fina atención, si alguno de ustedes necesita restaurarse, necesita hacer arreglos con el Señor, es un buen momento. Si usted, amigo, cree que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para ser añadido al reino de Cristo. Dios les bendiga, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Amén, hermano. Vamos a ir en oración, hermanos. Nuevamente. Vamos a continuación, hermanos, a agradecer a Dios nuestro Señor por estos momentos de estudio, hermanos. Hermano Mario Moreno está por ahí para que nos convoque a la oración de despedida. Amén, hermano. Adelante, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado, bendecido y alabado sea su nombre por todas las generaciones fieles. Agradecemos esta maravillosa oportunidad, este honor, este privilegio, Señor, de poder ser hijos suyos, poder pertenecer a este reino que usted ha establecido, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos ha regalado a un grupo de tus amados hijos de diferentes partes del mundo. Está reunido a través de esta plataforma para poder escudriñar tu bella y santa palabra. Gracias, Padre, por la palabra que hoy fue expuesta por nuestro hermano Andrés. Siempre, Señor, ayúdele para que él siga exponiendo tu palabra, él siga predicando tu palabra, siga usando ese talento, Padre, que usted le ha regalado para la honra y la gloria suya. Dele la fuerza, dele la salud, para que él pueda servirte por muchos años en tu reino. Bien, le pedimos por cada uno de nosotros que hemos escuchado y meditado en tu palabra, para que nos ayude, Padre, a crecer a través de ella, para que la podamos poner en práctica, que esa semilla pueda brotar y pueda dar fruto al 100, al 60, al 30%, Padre, de acuerdo a nuestra capacidad. Primeramente, vivirla en nuestra vida, practicarla, y después poderla enseñar a las demás personas que lamentablemente están en el error, creyendo algo que no es verdadero. Le pedimos siempre la fuerza, el ánimo, para que nos conduzcamos, caminemos, vivamos, Padre, siempre tomados de tu mano a través de tu palabra. Le pedimos, Señor, que nos ayude para poder descansar, poder dormir, si es tu voluntad, prestarnos la vida el día de mañana. Nos ayude para que podamos andar siempre como digno de ti, agradándote y sirviendo de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, Señor, siempre por los enfermos, aquellos que están padeciendo de cualquier enfermedad, aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, Señor, que usted les ayude con su tratamiento, con las medicinas, para que ellos puedan mejorar y puedan recuperarse. Por el papá de nuestra hermana Jacqueline, que está bastante afectado de salud, para que pueda mejorar, Señor, pueda recuperarse. Por nuestra hermana Isabel, que también está afectada con sus pies, Padre, ayude para que puedan ver su pie y así pues ella pueda mejorar, pueda recuperarse, pueda salir adelante. Pedimos también por hermano Lalo, está internado, que usted le ayude, Señor, para que él pueda mejorar, pueda recuperarse, pueda salir, Padre, de esa clínica,
y así pues Padre pueda volver con su familia. Sabemos que son muchos los hermanos afectados de salud, muchas personas. A todos los tienen en su mente para que su misericordia y su amor esté con cada uno. Pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que puedan tener su trabajo. Aquellos que no tienen el pan de cada día, que también puedan tener el sustento de cada día. Ayuda para que ya esa guerra en Ucrania o Rusia termine, Señor. Y así las cosas puedan mejorar para los hermanos que viven en sus países, están pasando momentos difíciles, para que, Padre, pues, todo vuelva a la normalidad y la vida. Todas estas cosas, Señor, se las dejamos en sus manos, porque confiamos en usted. Usted va a responder a su debido tiempo, y como usted lo vea mejor, Señor, de acuerdo a su voluntad. Todas estas cosas se las agradecemos y se las pedimos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos. Si hay algún comentario, pues ahorita estamos en tiempo. Hermano Pon, yo quisiera agradecerle el estudio primeramente, pues a nombre de la iglesia, hermanos, de Poncitlán, los hermanos Isaac, familia, Lorena, los míos. Estamos en ese reino, hermano, sin duda, esperando, como usted ya lo mencionó en su introducción, esperando ese reino eterno, ¿verdad? Si Dios quiere y nosotros pues nos perseveramos, si Dios quiere, hemos de estar allá, hermano, dice el Señor Jesús. Voy a preparar moradas y pues esa es la esperanza nuestra, hermanos. Primeramente, como dice el hermano Pon, gozar y vivir las bendiciones de este reino que ya está establecido, donde habitamos, en el reino del Señor. Él es el Rey, el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Y pues en aras, como dijo por acá, hermano, en aras de llegar a ese reino, hermanos, tener ese buen fin, como todos hijos de Dios. Ojalá lleguemos allá, hermanos, nos veamos. Hermano Pon, un estudio, un estímulo, hermano, Dios le bendiga, mucho gusto y adelante, hermano. Dios le dé salud y vigor. Gracias, hermano. Gracias, la honra sea para el Señor. Muy amable. Gloria a Dios, hermano. Hermano, pues muchas gracias por, ya el hermano ya dio las gracias por mí y de verdad que aquí en casa le agradecemos mucho su tiempo y también su esfuerzo porque sabemos que ya son casi las 11, si no me equivoco. Las 11:30. Gracias, hermano. Y también me da mucho gusto que esté la hermana Moraina, su esposo, el hermano, desde Venezuela, si no me equivoco, y para mí es un gusto que estén con nosotros. Gracias, hermano, nuevamente por el estudio y ojalá que sigamos terminando esta serie de lecciones. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios, hermana. ¿Quieres algo? Gracias, hermanito, y a todos muchas gracias por estar acá. Dios los bendiga y feliz noche. Gracias, hermana. También se me pasó. Si alguien necesita las lecciones, yo las tengo. Bueno, yo las compartí casi con la mayoría, pero si alguien más las necesita, con mucho gusto me dice y yo se las comparto. Hermanita, ¿grabó la de hoy? Sí, hermanita, son las que le acabo de enviar. Ah, bueno, gracias. Muy formal. De nada. Ah, bueno. Que descansemos. Pues muchas gracias, yo también me da
Gracias por su exposición, gracias a Dios, porque la puesto en el corazón de usted, para con todos nosotros, ¿verdad? Y aprender defender la doctrina, ¿verdad? Que definitivamente en el error, pues hay muchas personas que defienden esto erróneamente, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude para que con claridad lo podamos exponer como usted lo explicó, ¿verdad? Y como Dios lo explica en su santa palabra. Y sí, Lore, si se puede, pues me lo mandas, por favor, para poderlo estudiar bien, aunque tome nota, pero no es lo mismo tenerlo. ¿Sí? Muchísimas gracias Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias a todos los que están aquí presentes y que Dios los siga bendiciendo, como hasta hoy. Gracias, muy amable. Buenas noches. Hermano Andrés, gracias por el mensaje que nos ha compartido, un mensaje muy importante, ¿verdad? Sobre todo para poder combatir esas falsas enseñanzas que hay en torno al establecimiento del reino. Muy completa la lección, ¿verdad? Que nos ayuda a mantenernos al tanto, ¿verdad? En cuanto al establecimiento del reino, y que Dios nos siga ayudando para que lo sigamos propagando, ¿verdad? Sigamos compartiendo con aquellos que no la conocen, o aquellos que tienen una idea pues no conforme a las Sagradas Escrituras. Gracias a los hermanos de Poncitlán por darnos la oportunidad de participar aquí y escuchar la palabra de nuestro Dios. Igualmente a todos los hermanos que vemos por aquí, que Dios me los bendiga, y un fuerte abrazo desde la ciudad de Durango, México. Gracias, hermano Miguel, muy amable. Nada. Ahí ustedes me avisan si seguimos con la cuarta, hermanos. Con mucho gusto, hermano, ya me gustó. De una vez. No se crea. Levante la mano. Sí, por acá lo platicamos el otro día en la iglesia, Lorena y los hermanos, y pues ella propuso y platicamos, Isaac y todos, y a mí también me gustó la idea, y pues yo que hace 8 días también lo comentamos. ¿Cuántas tienes, hermano, la serie? 6. Órale, no, está perfecto. La próxima lección sería, hermano, el trabajo en el reino. El trabajo en el reino. Sí. Y obviamente hay que entrar para, ¿verdad?, estar en el reino para... Ya. Bien. Por el título ya me imagino más o menos los temas que va a tratar. No se crea, hermano, yo me sorprendí cuando estudié esa cuarta lección. De cómo pega duro, hermano. Pega muy, muy duro. Haga de cuenta que nos fuimos a afiliar al cuartel general para ser militares. Ay, Dios. ¿La milicia? Sí, señor. El trabajo en el reino, hermano, es el trabajo de una milicia. Militantes, hermano, ser militar. Somos militares, hermano, somos soldados nosotros. Somos soldados, la palabra de Dios nos dice soldados en muchas partes. Y ese es un tema que no se oye mucho. Sí, sabemos que somos soldados de Jesús, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña en muchas partes por qué somos soldados y de qué forma somos militares. Así de que hay que venir bien fajaditos, con las botas bien abrochadas, bien fajaditos y bien peinaditos y... Sí. Bueno, hermanitos, una preguntita, un comentario. Sí. Cuando en la oración que el Señor nos deja, también se puede decir, porque primero es una alabanza, sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por estar en tu reino, gracias por venir tu reino y hágase tu voluntad. Así sigue uno la oración, pero ese modelo debe uno cambiar esa parte, ¿cierto, hermanos? No necesariamente, hermana.
estar en tu reino. Porque no está pidiendo por el reino que venga, sino que está hablando del reino ya establecido. Cuando dice bendice tu reino, está Pero hablando del uno le reino. está agradeciendo a él por estar uno en el reino. Exacto. Está hablando del reino ya establecido. ¿Sí? Gracias. No hay de qué. Sí, claro. Gracias, hermanitos. Y por estar nosotros en ese reino. Así es. Y que Gracias, el Señor ayude para que traigamos más gente al reino. Que así sea, hermanitos, que así sea. Así como nuestros hermanos en Durango, que son De bien... los que yo invité, entramos 6. Entramos 5. Allá en Durango los hermanos son bien trabajadores, cada rato tienen bautismos. Pero en diferentes partes, ¿verdad, hermano Miguel? Sí, hermano, aquí ya vemos 3 congregaciones en Durango, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, y pues se trabajan Qué en bueno, ambas hermano. congregaciones, están trabajando los hermanos, los miembros, haciendo su labor, su misión, ¿verdad? Que es como buenos soldados. ¿Cuál debe? Ahí en la Sauceda están los hermanos Silvas. Sí, he sabido que andan por allá los hermanos. Está vinculado ahí con... Bueno, usted no, pero sí su hermano. Y con los hermanos estos... ¿Cómo piden las mujeres? Ruelas. Ruelas. Sí. Exactamente. Sí, aquí está la hermana Betty Ruelas, casada con el hermano Pedro Silva. Sí. Y son uno de los matrimonios. Son 2, ¿verdad? Con el hermano David. También el hermano David anda por allá. Y ahí está con su esposa, su familia, están trabajando ahí en la Sauceda. ¿Sí? Y el hermano Rafa no anda por allá. No, estuvo aquí su hermana. Ay, se me olvidó el nombre. Ofelia. Ofelia, creo sí. Entonces, ya le dije, tráigaselo para la próxima vez que venga. Que nos dirija una serie aquí, le voy a venir a trabajar. Sí, yo tuve el gusto de ver a Pedro y a Betty y a David hace un poquito antes de que se fueran a Durango, hermano. Okay. Hace unos 3 años, yo creo. Uh-huh. Así es. Ahí me lo saluda mucho, hermano. Claro que sí. Los miércoles es cuando yo los visito allá a los hermanos. Cada miércoles estamos ahí visitándoles y extendiéndoles la mano en lo que podemos. Qué bueno, hermano. Me da mucho gusto oír de ellos y de la obra que están haciendo allá ustedes también. Gracias, hermano Tom, por el estudio. Como dice usted, la gloria y la honra sea el Señor por darle sabiduría, entendimiento. Dios nos ayude a que podamos comprender estas verdades bíblicas y tenerlas presentes para poderlas enseñar. Que Dios te bendiga, hermano, tu obra y tu trabajo, y ánimo para seguir predicando como lo hacen en las calles. Muchas gracias, hermano. Trabajo. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias a Dios. También usted, hermano, ahí estamos en la misma fila luchando por el Señor, hermano. Yo iba a decir en la misma sintonía. Amén. Estaba buscando un término militar, pero no me salió nomás que en la fila. Hay otro. Pero para la semana que entra voy a traer muchos términos militares. Hermanitas, feliz noche y gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermanita Lorena. Buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Gracias. Saludos hasta Amén. Bogotá. Lo mismo. Gracias, hermanos. Lo mismo. Pues han hecho una bonita familia aquí en la plataforma esto, hermano. Gracias a Dios. Bueno, saludos mis hermanos, bendiciones para todos, un abrazo desde Venezuela. El próximo estudio es para el jueves, ¿verdad? Para venir bien militarizado. Sí, hermano. Saludos, hermano Mario, bendiciones. Bendiciones, mi hermano, se cuida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lorena, un abrazo para todos y gracias, hermano, por el estudio, por enriquecerlo. Y siempre es bueno
alimentarnos de esta forma, sobre todo para en el momento que se nos pregunte de nuestra esperanza y dar razón con mansedumbre. Muy bueno, mi hermano. Aquí lo anotamos y creo que también lo manda, ¿no? La hermana Lorena, creo. Ok. Para estudiarlo, va a ponerlo, afilarlo más. Bueno, un abrazo de Venezuela para todos, mis hermanos. Bendiciones. A mi familia también. Gracias, hermanos. Hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Después nos vemos para aprender más. Dios mediante. Bendiciones. Un abrazo. Cuídense mucho. Hermano Lalo, ¿qué pasó? ¿Se desapareció? ¿Qué salió, hermano, por el internet, creo? ¿Está lloviendo para allá, hermana Lorena? No. Okay. No, hermano, pero comparte el internet con 3 familias y por eso se le cae. No, y es la hora que se satura. Sí. Ok. Él sí lo comparte. Él sí pide la contraseña. Yo le voy a cambiar la contraseña aquí al internet también. No sé, Pedrada. Por eso me reí, porque yo sabía que la Vasco se iba a reír. Le va a poner, pague su internet, contraseña, pague su internet. Desde que digo y no lo hago, tengo que cumplirlo, ¿verdad? Okay. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Andrés allí, y gracias a la hermana Lorena también, que nos invitó, ¿verdad? Si no fuera porque también hace esa obra, no estaría yo aquí conectado. Y a veces hay términos que, como bien nos lo ha explicado, ¿verdad? El asunto del reino, pareciera que es algo que ya lo dominamos, pero siempre hay muchas cosas que aprender, y esa es así debemos de ver nosotros, ¿verdad? Que ante nuestros ojos tenemos todo un océano de conocimiento, pero a veces lo que tomamos son puras gotitas, pero necesitamos ir avanzando porque, bueno, ya nos adelantó ahí el hermano, ¿verdad? La próxima lección, creo que aunque estamos aquí en la carne, ¿verdad? No militamos según la carne, así que tenemos que estar bien armados, ¿verdad? Como Rambo. Así que bueno, muchas gracias, hermano, por la excelente lección y el esfuerzo que se hace, ¿verdad? Para todos los hermanos como hermano Baldo, hermano Miguel Ángel, Ramiro, ¿verdad? El trabajo, y como dicen los hermanos, la gloria es para él, ¿verdad? Qué bueno que tienen ese talento. Con el hermano Mario también, lo he escuchado algunas veces. Que Dios les siga ayudando para que sigan desarrollando ese talento, ¿verdad? Que tanta falta hace a cada uno de nosotros, que nos alimenta con esa palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermano Antonio. Dios le bendiga y es un placer. Que el Señor sea engrandecido siempre. Amén. Bueno, hermano, sí, en el comentario agradecemos siempre al hermano Andrés las lecciones que ha dado y las que seguirán. También a cada uno de los hermanos y hermanas, porque hacen posible estar en esta plataforma, siempre de mucho ánimo, ver hermanos de diferentes países, comunicarnos, tener este acercamiento, que a pesar de la distancia, pero a través de estos medios nos conocemos, nos animamos, nos ayudamos, y eso nos da ánimo, nos da fortaleza para continuar en esto. Agradecido con cada uno de los hermanos y hermanas, siempre es de gozo, de alegría, siempre que nos reunimos y podamos compartir y aprender de la palabra. Así es, hermano Mario. Gracias. Buenas noches y saludos a los hermanos donde se congregan y pasen bonita noche. Igualmente, hermanos. Muchas gracias de nuevo gracias por la invitación. Feliz noche. Dios los bendiga. A todos, que Dios les bendiga. Igual.
Ahora estuvo muy serio, hermano Francisco. Estoy serio. Ya está como Sí, Jorge comportado. Campos cuando entran las narraciones, ¿verdad? Hay que contarle las palabras que dice. Se crea, hermano. Estuvo bien comportado. No, y que siempre soy bien portadito. Gracias, sí. Bueno, Mario, Feliz noche a todos. Saludos. Igual, hermano. que Dios me los bendiga, hermano. Gusto en verlos. Hasta luego. Igualmente, hermano. Adiós. Cuídate.